Y si también desde allá, desde casa, tienen de pronto eh, aportes o lo quieren también hacer, son bienvenidas las opiniones también. De todas maneras, vamos a empezar, eh, como ya lo decía, con esta escuela de sabios del día de hoy. Bueno, primero que todo, los puntos claves del día lunes santo. Como ya bien lo decíamos, la purificación del templo. Jesús expuso a los vendedores y cambistas, denunciando que habían convertido la casa de la oración en una cueva de ladrones. Aparte de todo, era un lunes de autoridad. Se le denominaba así porque Jesús manifiesta su poder y autoridad sobre la creación y ante un pueblo antes de su pasión. También vemos ahí que dentro de la historia está la unción de Betania. Según el Evangelio de San Juan, María de Betania ungió los pies de Jesús con el perfume costoso en casa de Lázaro, anticipando su sepultura. Aparte de todo, ahí hay una reflexión espiritual. Es una invitación a la purificación interior, a a la coherencia de fe y a la eliminación de las acciones egoístas. Pero qué bueno que seamos de pronto un poco más claros y este tema también lo traigamos aquí a la fundación, ¿ya? Para cada uno de nosotros, ¿qué significa ese momento de purificación? O ese momento en el que nos lavan los pies a nosotros también. Y en el momento en el que nosotros llegamos aquí, empezamos una nueva restauración. Es como un nuevo nacimiento. Así mismo como obviamente le pasó a Jesús, podríamos decir. Ya, entonces, para mí realmente la recuperación y la rehabilitación dentro de este marco y obviamente viendo pues cómo ha sido la historia a través de los tiempos y cómo fue todo el proceso que hizo Jesucristo con los 12 apóstoles también y con cada uno las situaciones que vivió, que pasó. Pero entonces, trayéndolo a este marco, la rehabilitación, desde que uno inicia, desde el primer día, nosotros aquí tenemos como costumbre también a las personas que recién llegan, a los muchachos, peluquearlos y colocarles un corte bien bajito. Nosotros le decimos aquí, bueno, calviarlos. Pero ¿por qué lo hacemos? Eso también tiene una parte simbólica, porque es como un nuevo nacimiento. Yo les digo a los muchachos cuando recién llegan, bienvenido. Desde este momento su vida va a cambiar. Créaselo, tenga fe que todo le va a salir bien y obviamente concéntrese en lo que tiene que hacer. Pero aparte de todo, con humildad, tiene que recibir todo, absolutamente todo lo que aquí se le enseña. Porque no podemos decir, o sea, no podemos negar que muchas veces el egocentrismo no nos deja ser parte de algún proceso. Creemos que sabemos todo, que sabemos más que las demás personas y simplemente no aceptamos un llamado de atención o aparte de todo no aceptamos que nos corrija en algún aspecto porque no somos humildes, porque no recibimos la ayuda con humildad, porque no aceptamos, no tenemos aceptación de que tenemos un problema y que vivíamos en el error y que siempre íbamos a permanecer en él. Entonces, desde ahí empieza la restauración, desde ahí empieza un nuevo camino,
un camino de fe, porque aparte de todo, con todas las charlas que se les dan aquí, con todas las escuelas de sabios, con cada una de las terapias, si la persona realmente no se doblega ante un Dios que todo lo puede, que nos puede cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y de actuar, realmente no estamos haciendo nada. Desde ahí empieza, desde tener fe en que todo es posible de la mano de Dios. Entonces, es eso. Y qué bueno que esta semana, Semana Santa, a mí me gusta mucho porque ya esta es, diría yo, que la tercera Semana Santa en la que estoy y la verdad, aquí se siente realmente una paz, esa paz interior que uno necesita para uno poderse concentrar en un proceso de rehabilitación. Aparte de todo, dejar uno todo lo viejo atrás, ser una nueva criatura, como lo hizo la Biblia, volver a renacer, empezar a vivir. Y qué bonito que nos coja una Semana Santa aquí en la fundación porque realmente vamos a aprender, esta semana vamos a enfatizar muchísimo sobre el tema y aparte de todo eso, eh, vamos a ver también algunas películas que tienen que ver con lo de Dios, con Jesucristo, con la obra que hizo y vamos a aprender un poco más. Pero me gustaría que cada uno de ustedes también fuera consciente de que realmente este tema no es para dejarlo pasar por alto, es para que también empecemos a investigar, cada uno con su Biblia, empecemos también a absorber todo lo bueno que nos deja este tema. Entonces, decíamos que dentro de todo, uno de los primeros puntos claves fue la purificación del templo. Pero, ¿qué es el templo? Para ti, ¿qué es el templo? Porque a simple vista podríamos decir que el templo, listo, una casa, un edificio, una iglesia o algo, pero realmente el templo en el ámbito de nosotros es nuestro cuerpo. La purificación del templo, o sea, de nuestro cuerpo, de nuestra carne, de nuestro ser, ya que en medio de todo, en muchas ocasiones, ese templo fue expuesto, ese templo fue azotado o tratado de quebrantar en muchas ocasiones. Y no obstante, de una u otra manera lo hicieron. Trataron de destruir ese templo, de derrumbarlo. Pero ahí es donde está la misericordia de Dios, que quiere levantar nuevamente ese templo, que nos quiere levantar a nosotros y que nos quiere dar una nueva oportunidad de vida para que ese templo lo mantengamos bien, para que nuevamente esas bases, esas columnas, las empecemos a modificar y no solamente modificar, sino alimentar, alimentar de muchas herramientas que se nos dan y no solamente de herramientas, sino también una nueva, sedimentar una nueva estructura. Eso es el templo para nosotros, debería de serlo, pero no solamente la estructura o no solamente los cimientos, sino también la fachada. No podemos, como le decía el apóstol en una clase pasada, ser fachada. No, nosotros tenemos que ser columnas. Y si una casa está bien sedimentada y tiene buenas columnas, difícilmente va a ser destruida. Entonces, no podemos solamente ser una cara bonita y un proceso de engorde, como muchos piensan, no, me estoy en la fundación los 18 meses o un año, engordo, le doy el contentillo a mi familia y me voy. Eso es pura fachada. Realmente donde se encuentra la fuerza de un templo es en las columnas, ya en la columna vertebral de una fachada. Eso es lo que permite contra viento y marea pararse firme,
o estar estable y que no sea derrumbada por absolutamente nada. Entonces, eso es el templo para nosotros. Para ti, ¿qué es el templo? Te puedes en este momento estar haciendo la pregunta. Y aparte de todo, también ahí va, en consecuencia también, la parte espiritual. Bueno, desde aparte, desde lo terapéutico, las estructuras y todo lo que uno tiene que formar desde el inicio, desde una primera etapa, es empezar a sedimentar ese carácter. Desde esa inocencia empezar a recibir con humildad todo lo que se le enseña aquí, todo lo que se les puede aprender, o todo lo que uno quiera que ustedes aprendan, porque eso es lo que les va a servir a todos, incluso a mí. En muchas ocasiones de pronto me llegó el pensamiento de que, bueno, ¿y para qué todo esto? Si esto no tiene nada que ver cuando yo salga, si yo cuando esté en la calle, pues no voy a seguir consumiendo, pero pues todo esto de qué. Pero cuando realmente le encontré el sentido a la recuperación, y no solamente a eso, sino a cada una de las terapias, empecé a entender de que todo esto era necesario, de que cada una de las cosas y cada una de las actividades que se hacen aquí, aparte de todo eso, cada una de las terapias, de cada una de estas escuelas de sabios y aparte de todo, de un devocional que es el que nos purifica y aparte de todo, de esa sabiduría que viene de parte de Dios, que es la que nos empieza a estructurar un poco más nuestra fe. Yo entendí el porqué y no solamente entendí el porqué de cada una de las cosas, sino que empecé a tener un compromiso conmigo mismo. Y no solamente el compromiso conmigo mismo, sino que también obviamente ahí entra la familia, el compromiso con la familia, el que lo vean a uno saliendo adelante, no como un derrotado más. Ya, uno de los mitos que existe es que si la rehabilitación es para los débiles, al contrario, la rehabilitación es para los fuertes. Es un acto de valentía, salir adelante, sacudirse el problema y dejar las drogas es un acto de valentía, porque no es fácil, realmente no es fácil. Es un camino difícil de recorrer, pero más no imposible. Y que duele, obviamente, duele. Pero si no nos duele, no nos va a servir. Entonces, ahí surge como la pregunta, realmente si yo estoy ahí en este momento en esa silla, estoy aprendiendo y lo voy a aplicar para la vida. Entonces sigamos y no solamente sigamos, sino que cada una de las cosas van acompañadas con un aprendizaje y cada una de las actividades que se hacen en el hogar siempre van acompañadas de algo que nos va a servir para la vida, de aprender nuevamente a estructurar un carácter que fue el que nos permitió a nosotros recaer o caer en tentación en muchas ocasiones. No solamente eso, sino decirle sí a todo lo que nos brindaban, porque nadie nació con una adicción, con un problema de adicción, sino que por los comportamientos y de pronto por la actitud y comportamientos que tuvimos en la casa, poco a poco nos fuimos descanalizando o nos fuimos saliendo de la mano de nuestros padres y empezamos a hacer lo que nos daba la gana y poco a poco eso nos fue llevando a la calle, ya un mal manejo de emociones y porque estoy aburrido, porque estoy muy contento, voy a consumir esto, lo otro, aquello y mire cómo terminamos, en la calle, sin la familia, alejado de nuestros seres queridos, durmiendo tal vez en un andén, todos los días exponiéndonos a algún peligro en la calle, a lo malo,
a que nos menospreciaran, a que nos humillaran. Entonces, ¿para quién es bueno eso? Para nadie, diría yo, porque es que es muy duro, o sea, estuvimos en un problema de adicción bastante grande, pero en este momento estamos es acá y es donde nos tenemos que concentrar. Y no solamente concentrarnos, sino obviamente encontrarle un nuevo sentido a nuestra vida. Entonces, ese templo tiene que ser edificado absolutamente con todo lo bueno, con la palabra de Dios primordialmente. Aparte de todo, lo que yo le decía, debe tener muchas estructuras. Bueno, la estructura debe tener muchos materiales, digámoslo así. Pero, ¿qué son esos materiales? Esos materiales que hacen que una estructura, una viga, esté bien formada y esté bien firme, son cada una de las cosas que le acabo de decir. El porqué, el sentido, el carácter, la disciplina, la responsabilidad, ese dominio propio, el autocontrol. Todo eso hace parte de una estructura, de esa estructura que va a permitir que ese templo tan hermoso que está restaurando no se vuelva a caer. Pero si tú no lo tomas de esa manera, si tú lo tomas desde la parte lógica, porque muchas veces uno la parte, o sea, la parte espiritual no lo aplica para la vida de uno. Diríamos que por la razón, uno dice, no, pues yo vengo, me desintoxico y obviamente me limpio y estoy listo para la calle otra vez, desde la razón y desde la fe. ¿Qué puedes hacer tú para ello? O por lo menos qué puedes hacer tú para que esa estructura nunca se derrumbe nuevamente, porque ya estamos cansados. Incluso yo esta semana hablando con el apóstol me decía de muchas personas que esa estructura solamente fue fachada. Ese templo no fue sino fachada y salieron nuevamente a la calle, a las pistas, como ellos los dicen, y nuevamente recaídos. Entonces, ¿a qué jugamos entonces? Bien, entonces sigamos. Aparte de todo, perdón, aparte de todo, hay unos aspectos claves. Y bueno, y desde un domingo de Ramos, que es la celebración cristiana donde se conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, marcando el inicio oficial de la Semana Santa, se recuerda cuando la multitud recibió a Jesús agitando ramos, ramos de palmas, de olivo y aclamándolo como el Mesías. Pero hay un aspecto ahí clave. ¿Cuál es el significado? El significado es que se evoca la bienvenida a Jesús como el Rey de Paz y el inicio de su pasión, muerte y resurrección. Entonces, ¿qué le podemos extraer a este significado? Trayéndolo al marco de la recuperación, de la rehabilitación. Volvámoslo a decir. Evoca la bienvenida a Jesús como el Rey de Paz y el inicio de su pasión, muerte y resurrección. Es como, Aceptación, dice por ahí. perdón, es como al llegar allá morir a ese viejo hombre y nacer de nuevo en la manera que empieza a vivir todas esas experiencias, enseñanzas de la mano de Dios con los terapeutas. Entonces, muerte a la drogadicción, a todo lo que se tenía como persona que lo hacía sufrir, que lo hacía caer, y un nuevo nacimiento ya con las terapias y empieza esa recuperación. Sí, señora, es eso. Ese es prácticamente lo que significa.
Pero realmente es tan fácil morir a ese viejo hombre. ¿Qué dirían ustedes? ¿Es fácil o es muy difícil? Muy difícil. Muy difícil. Difícil, ¿no? Porque muchas veces, aparte de todo, no hay aceptación. No hay aceptación de que teníamos un problema, de que estábamos metidos hasta el cuello en ese lodo cenagoso donde muchísimas veces no pudimos salir. Pero aparte de todo, hay un punto clave ahí. Lo que pasa es que morir a ese viejo hombre es difícil porque hay mucho miedo. Existe el miedo. Incluso lo estuvimos viendo aquí en una escuela de sabios donde decimos que el miedo de conocer al nuevo hombre no nos permite salir adelante o seguir adelante o incluso dar un paso, ese paso que nos puede traer acá a una rehabilitación. Desconfiamos de todo. Y aparte de todo, el morir a ese consumo o morir es muy difícil porque realmente nosotros, en la carne, nosotros no lo podemos hacer. Realmente nosotros necesitamos una ayuda divina, esa ayuda que viene de parte de Dios para poder comprender, esa ayuda que espiritualmente nos va todos los días a dar las fuerzas para seguir en este camino. Como lo decía ahora, es un camino angosto, pero que te lleva a la excelencia. Y que no es fácil, obviamente. Y aparte que duele, sí, duele y mucho. Porque desde lo personal les puedo decir que a mí me dolió mucho. Y así como me ha dolido y me dolió mucho, entonces tengo que seguir adelante porque yo no voy a volver nuevamente a ese hombre que estaba ya enlodado, ese hombre que estaba en ese mundo de tinieblas, para perder absolutamente todo lo que he conseguido hasta ahora. Eso no lo haría. Y aparte de todo, que morir a ese viejo hombre es difícil porque la droga se hizo para gustar. Pero si uno no le ve la parte mala a la droga, uno siempre va a querer degustar nuevas cosas, incluso quedarse en una droga para toda la vida. Entonces, empezar a morir a ese viejo hombre, obviamente. Y nuevamente cuando llegamos aquí a un proceso de rehabilitación, algunos llegan quebrantados, algunos llegan devastados, diría yo, aterrados, que porque su familia los mandó a recoger, porque su familia les hizo esto, los traicionó, que no era la forma, no era la manera de haberlos cogido, pero tampoco no se ponen a pensar en todo el daño que se le estaba haciendo a la familia en ese momento, ya en que absolutamente toda la tranquilidad se la habían robado, ya no tenían paz. De pronto sus familias a la hora de la cena y al no verlos ustedes ni podían cenar porque se quebrantaban al instante del solo pensar, ¿será que mi hijo, será que mi bebé, será que mi pareja o incluso mi hermano, mi hermana tiene en este momento un bocado de comida y yo aquí con la mesa llena? Eso es robarle la paz. Nos le robamos la paz, incluso fuimos unos ladrones de tranquilidad todo el tiempo. Pero ahí sí viene la parte de nosotros, de la razón. Y si no, pero ¿y por qué? Pero no había necesidad, yo les he dicho que no se metan en mi vida. Yo respondo por mí mismo, por mí misma. No tenían derecho a hacerlo. Pero es que ellos no tenían tranquilidad cuando tú estabas en la calle drogándote o haciendo cosas malas. ¿Ves? Entonces, llegar aquí y empezar nuevamente a ser un hombre nuevo te permite a ti conocer muchas cosas y conocer de Dios, solo si tú lo quieres, porque tú puedes ser, como ya lo dije, una fachada completa,
incluso andar con la Biblia debajo del brazo y decirle a todo mundo bendiciones. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Pero es solamente fachada. Una vez salgas a la calle, chao. Y para no ir muy lejos, justamente esta semana una persona que lo veía a uno y le decía bendiciones, mi líder, gracias por el consejo. Uy, sí, yo creo que eso fue lo que me faltó la vez pasada, la fe. Y aparte de todo, haberle metido a lo espiritual, porque sí, yo hice un proceso, pero fue como terapéutico, porque yo nunca me cogí de la mano de Dios. Y ahí está nuevamente en la calle. Y era de las personas que, como les digo, le decía a uno bendiciones por todo lado. Entonces tenemos que ser realistas. El problema es mucho más grande de lo que uno cree. El problema de las drogas abarca absolutamente todo ese templo. Cuerpo, alma, diría yo, cuerpo, alma y espíritu, porque desde la parte espiritual, la drogadicción o las drogas tienen un ámbito también obviamente ahí, de lo malo. Lo bueno viene de parte de Dios, pero lo malo viene de parte de las drogas. Y también tiene un campo espiritual a esa parte. Por eso nosotros desde lo bueno, cogidos de la mano de Dios, siempre tenemos que combatir ese otro espíritu maligno que de pronto nos quiere acechar, ese lobo que si nosotros no caminamos frecuentemente o firmemente, simplemente se va a comer al que va quedando rezagado. Yo les decía a los muchachos esta semana, incluso la semana pasada en una educativa que les daba, ustedes son ovejas, ustedes son como ovejas, y el lobo, ¿a quién se come? ¿A la primera oveja o a la última oveja? A la última. A la última. Claro, es eso. Siempre va a comer a las últimas ovejas, a las que se quedan rezagadas, a las que no aprendieron nada, a las que no aprendieron el caminar, por dónde meterse, a las que no aprendieron a oír cada vez que de pronto el pastor estaba llamándolas. Nos tenemos que ir, quitémonos de aquí porque se acerca el lobo. Y simplemente esas ovejitas que se quedan atrás son las que no escuchan, son las que no prestan atención, son las que están ahí llenando una silla en este momento, pero tienen su mente allá en la calle, donde les gustaba más estar. Son esas ovejitas que no hacen caso, que no se someten a la autoridad, que quieren hacer lo que les da la gana, que no son disciplinadas, que no son responsables ni con ellos mismos ni con su proceso. Y aparte de todo, que son unos indolentes con la familia porque no podemos negarlo. Aquí tenemos que ser muy claros. Ya, eso es un acto de indolencia con la familia porque la familia está colocando todo, absolutamente todo, incluso hasta su fe, para que nosotros cambiemos, para que ustedes que están ahí en esa silla también tengan un cambio, una restauración, una resurrección. Pero a algunos, cuerpo presente, mente ausente, esperando una visita para ver cómo se manipula para poderse ir rapidito de esta recuperación. Es triste, pero es la realidad. Es la realidad y yo ya lo he visto muchas veces. Durante este tiempo que he estado acá en la fundación, lo he visto, lo he visto. Muchachos que le dicen a uno, no, bien, mi líder, estoy súper bien, bacano, esto me ha gustado, estoy fortalecido, me gusta la alabanza y todo, y no, esto era lo que yo necesitaba. Espera la visita y cuando es que, bueno, los papeles y las cosas de fulano de tal, y yo, uy, pero bueno, y no que es que estaba firme y todo eso, y que se iba a dar la pela y que iba a ser, ay, bendito Dios. Bueno, solamente me queda decirle que le vaya bien. Entonces, nuevamente, lo que les decía, muerte y resurrección.
yo les quiero preguntar ahí a los muchachos, ¿qué significa para ustedes resurrección? Un cambio de vida, renacer, cambio de vida. Volver a nacer, contar todo lo malo. Sí, volver a nacer, ya lo dijeron por ahí. ¿Cómo dice Estacio? Para mí es un cambio de vida, renacer un cambio de vida. Es como cuando Sí. se dice eso, un cambio de vida, algo empezar de nuevo. Está bien. ¿Algo más? Bien, pues sería como dejar todo lo pasado y enfocarse en un nuevo futuro, ¿no? Sí, está bien. ¿Quién habló, perdón? Yo mi líder, ¿entiendes? Wilder, desde Cali. Muy bien, Wilder. Sí, es eso, dejar todo lo pasado, morir a ese hombre, a ese viejo hombre, y ser obviamente empezar una nueva vida, un nuevo cambio, nacer, dijeron también. Claro, miren, cuando un niño nace, ¿cómo nace? Inocente. Ahí está. Entonces, el inicio de esta rehabilitación, o cuando llegamos aquí a la rehabilitación, ¿cómo empieza? ¿Con qué camiseta empieza? La roja con inocencia. Ahí está, con la roja y la inocencia, como unos niños. Y a medida del tiempo, obviamente, al pasar de los meses, y no solamente de los meses, sino de las etapas, vemos que se pasa de inocencia a conciencia, que es el azul, después se pasa al verde. ¿Qué es el verde, Oscar Estacio? Gobierno humano. Ah, ya sabes. ¿Cómo? Gobierno humano, gobierno humano. ¿Qué sigue? Sí. Esa no, pues. Ley. Gracias y reino. Por ahí escuché a Daniela Perea. Daniela Perea, dígame las etapas. Hágame el favor. Inocencia, la etapa roja, conciencia, la etapa azul, gobierno humano, la etapa verde, promesa, la etapa naranja, ley, la etapa amarilla, gracia, la gris y reino la dorada. Bien, muy bien. Eso es, entonces, un niño nace limpio, inocente totalmente, y él a través del tiempo, el padre lo empieza a formar. Le empieza a enseñar cómo caminar, enseña cómo comer, cómo empezar a hablar, qué debe hacer, por dónde se debe meter, qué no debe decir. Y aparte de todo, siempre todo padre debe enseñarle a su hijo que hay un poder superior, hay un Dios que fue el creador de nosotros y que es el que nos da lo que necesitamos todos los días para seguir adelante, que es lo espiritual, que es esa fe que mueve montañas, como ya lo sabemos, es esa convicción que nos permite a nosotros ser triunfantes en absolutamente todo. Entonces decíamos, la inocencia, bueno, el niño, pero entonces cuando nosotros llegamos aquí somos niños conductuales, lloramos a cada rato, de pronto nos es difícil comprender algunas cosas, pero a través del tiempo, a través de ese caminar, empezamos a conocer nuevas cosas, nuevas formas de hablar, porque aquí hasta el hablado lo empezamos a modificar. Y es ahí donde entra la parte terapéutica, porque siempre está uno pendiente de los muchachos y hay que corregir la forma de hablar. El regresionar no va, la forma de vestir. Ya empieza uno a meterlos en un orden desde ahí inicia una restauración, donde uno les enseña absolutamente
un nuevo caminar. O bueno, digámoslo así, les enseña a uno cómo deben caminar. Porque si siguen caminando como venían, créanme que no van a terminar sino otra vez allá, en la olla. Entonces, qué bueno que en esa inocencia nosotros aprendamos muchas cosas. Y aparte de todo, que hay un ser supremo, un poder superior que es el que nos da la fuerza. ¿Ya? Lo espiritual es muy importante. Yo diría que la base de todo. La parte espiritual es la base de todo. Si no hay espiritualidad, de ahí para allá no hay nada. Entonces, decía Estacio, volver a nacer, ser un nuevo hombre. Claro, eso es como la resurrección de nosotros. Y aparte de todo, obviamente, decía por ahí también, morir al viejo hombre. Pero qué bueno que todo eso no lo creyéramos. Porque uno tiene, bueno, de pronto tiene el concepto y de pronto uno sabe expresarse e incluso dirigirse ante las personas y muchas veces por nuestros estudios, porque fuimos unas personas que estudiamos o que hicimos un bachiller, una escuela, un bachiller. Y nosotros de pronto intelectualmente somos bien hablados o comprendemos las cosas, pero qué bueno que todo eso no lo creyéramos y lo aplicáramos para nuestra vida. Listo, está bien. Hubo un tiempo en el que nosotros nos descarrilamos de nuestra vida, o de pronto del propósito de Dios, que es vernos bien a todos. Que tomamos un rumbo alterno que nos llevó a la destrucción de muchos lazos. Pero qué bueno que seamos ya conscientes y que digamos, ese no era el camino que yo debía haber seguido. Ese no es el camino que a mí me conviene. Y si sigo así por ese camino, lo único que me va a llevar es derrota, fracaso y la muerte. Porque lastimosamente también esos episodios se ven aquí en la fundación. Hay personas que han salido y han salido de mala manera aquí en la fundación y créame que ese ha sido su difícil destino, su cruel destino, porque incluso muchas de esas personas las he conocido yo. Son personas que las he conocido de muchos años y que ahora me pongo a pensar donde ellos hubieran hecho las cosas de mejor manera, no estuvieran bajo una tumba en este momento. Y me duele porque fueron personas que yo conocí cuando estuvieron bien, cuando incluso antes que yo entrara a un proceso de rehabilitación, ellos ya estaban en un proceso de rehabilitación y los vi irse, incluso los vi llegar nuevos, restaurados, según. Y al poquito tiempo nuevamente otra vez en consumo, y no solamente un consumo de una sustancia, sino de varias sustancias. Porque no podemos negar que cada recaída es peor que la anterior. Y es duro para mí también porque yo me confronto cuando me cuentan una situación de esa. Yo realmente me confronto y digo, uy, Dios mío, bendito Dios el día que yo te conocí, Padre. Bendito Dios, porque has sido tú que has cambiado mi forma de pensar y mi forma de ver la vida, las cosas. Y que me cambiaste totalmente la forma de ver una fundación. Porque incluso yo lo llegué a pensar en muchas ocasiones, las fundaciones no sirven, pero yo se los quiero decir de todo corazón en este momento. Proyectando Generaciones me ha servido a mí y ha sido una bendición para mi vida, para toda mi familia. Y debería ser para ustedes, para cada una de las familias aquí representadas, porque esto sí sirve, pero esto es de valientes. Amén, muchachos. Amén, amén, Amén. amén.
Bueno, y entonces continuemos. Yo no sé si de pronto alguno de los padres o alguna de las personas que estén ahí conectadas también desde casa quieran decir algo. Robinson, yo ahora puedo dar un aporte. Claro, mi líder Felipe, con mucho gusto. A mí me gustaría, con el permiso de ustedes, ese aporte es recordar que la palabra del Señor dice que Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es lo que cada uno de nosotros como padres y nuestros hijos allá, los terapeutas, todos tenemos que estar pegaditos, es que es de la mano de Él, ¿cierto? Él nos dio, y veo que en estas terapias hablan mucho de lograr ese dominio propio, y Él nos lo va a dar si se lo pedimos día a día, para que puedan vencer y que suceda ese nuevo nacimiento desde el corazón con sinceridad. Y también dice que el Espíritu de Dios me guiará a toda verdad. Entonces, allá donde están, y nosotros aquí como padres, es cada día pedirle al Espíritu Santo, llénanos de tu presencia para tener esa sabiduría, ese entendimiento, para poder esos programas tan lindos. Yo estoy enamorada de esos programas de ustedes y oro por ustedes, oro por la congregación, por la fundación, por los pastores, por los líderes, porque estoy feliz. He vivido otras experiencias con mi hijo en otro lugar, pero este lugar me tiene enamorada, llena de fe. La gloria es del Señor, pero estoy convencida que todos los jóvenes allá tienen un corazón sincero y humilde, Dios va a orar. Ese es mi aporte, que Él, el Espíritu de Dios, nos guiará a toda verdad, los va a guiar, pero tiene que haber sinceridad en el corazón, reconocimiento de lo que se ha vivido, y Él los va a sacar adelante. No es fácil, ni para ellos que están allá, ni para uno como madre o familia acá, pero estamos unidos en un mismo sentir, que esa rehabilitación allá, proyectando el corazón, el que de corazón está allá, lo va a lograr, porque Dios quiere es darnos vida y vida en abundancia. Y con esas terapias y de la mano de Dios, porque la palabra es la única que tiene el poder de transformar. Dice que rompe las coyunturas, los tuétanos, liberta nuestra alma. Entonces ese me hace que sigan pegaditos de la mano del Señor y con un corazón sincero. Muchas gracias. Amén. Amén, doña Gloria. Muchísimas gracias por su aporte. Amén. Es eso. Desde un solo sentir, Amén. desde un solo sentir, dice doña Gloria. Y obviamente, miren, muchachos, cuando yo comprendí que la parte espiritual era como lo único que me podía a mí sacar del problema, yo empecé a entender muchas cosas. Y aparte de todo eso, que la sabiduría de Dios por medio de la palabra y por medio de cada una de las terapias, o por lo menos de la terapia espiritual, que es el devocional de todos los días, es como dice doña Gloria, es como espada de dos filos que rompe tuétanos, ligamentos, huesos, todo, absolutamente todo, pero para hacer una obra. Pero eso solamente puede suceder si nosotros realmente dejamos entrar a Dios en nuestro corazón, si nosotros nos doblegamos ante ese poder superior. Y obviamente con un corazón contrito y humillado le pedimos ayuda a Él, que sea Él quien haga la obra, que sea Él quien restaure nuestra vida, que nos dé ese alivio, esa tranquilidad, que nos ayude a perdonar y que nos ayude también a ser perdonados, porque no podemos negar que cometimos muchos errores y que también necesitamos y anhelamos el perdón de nuestra familia, de nuestros seres queridos. Eso es como sanidad. De hecho, eso es sanidad interior. Qué bonito que uno pueda ver a su familia decir, bendito Dios, el momento en el que mi familia tomó la decisión de traerme a un lugar de estos. Es una bendición para todos. Debería ser una bendición para todos. Bien, entonces continuemos. También decíamos que dentro de la
inocencia, bueno, ya dijimos que es los niños, como un niño, la primera etapa en la fundación, la inocencia, donde nosotros nos dejamos empezar a guiar, donde tenemos un nacimiento y obviamente un mejor caminar, ¿no? Donde empezamos a aprender, a conocer, a distinguir, a hablar de una mejor manera, a dejarnos guiar y sobre todo a someternos a una autoridad que es la que nos está guiando. Y así es en la fundación. El sometimiento a la autoridad es el primer principio de la restauración y de la rehabilitación. Entonces, no sé, ese es como mi aporte sobre este tema. Ahí está mi líder, Felipe, esperando la oportunidad también para dar su aporte. Entonces, le damos la palabra a mi líder, Felipe. Buenos días, Robinson, y a todas las personas que asisten el día de hoy a esta escuela. Eh, estamos, estamos pues en este periodo de la Semana Santa, en donde, en donde digamos que nos muestran un proceso, digamos que nos muestran el proceso del Hijo de Dios, pero también nos están mostrando el proceso de nosotros mismos como personas que, o sea, no como personas solamente en lo que nosotros encasillamos, en lo que hace parte de nosotros, como digamos que son las emociones. A veces nosotros creemos o pensamos que lo que trabajamos es el consumo en el proceso de rehabilitación, y a veces ignoramos la parte del ser. Entonces, cuando nosotros vemos ese proceso como de la Semana Santa, pues yo creo que también es un proceso en donde también nos hacen que nosotros le prestemos atención al ser, o sea, a todas las cosas que componen o todas las cosas que de alguna manera se han enfermado o que han decaído, que que han perdido la forma, y entonces empiezan desde una entrada. Hablan también de la entrada, cómo es la entrada al proceso espiritual o al proceso del ser, en donde va incluido el espíritu, donde no solamente la persona tiene una entrada o tiene una intervención a nivel físico, donde en el proceso no solamente hay personas preocupadas por su condición física, por su peso, por su apariencia, sino que también empiezan a mirar cosas más allá, que a veces la persona ya ha tenido conocimientos, la persona a veces, por lo menos ahora Robinson está hablando, hay personas que de pronto en el proceso les han hecho ciertos tipos de intervenciones, ciertos tipos de devoluciones, pero pues a veces con eso no le ha sido suficiente, y con eso de pronto no se ha podido experimentar lo que es ese proceso como en el que nos hablan de la Semana Santa. En la Semana Santa hablan de un proceso más completo, del proceso donde cuando, en el momento que se recibe a Jesús en esa entrada triunfal, hablan de que se está recibiendo a un rey. Entonces, las personas no solamente estaban recibiendo, digamos que otro proceso más, o no estaban diciendo, no, pues yo ya sé cómo es recibir a un rey, o yo ya sé qué es lo que ese rey viene a hacer, sino que estaban prácticamente trabajando una disposición a reconocer que ese tipo de rey les iba a trabajar cosas que eran más altas de lo que ellos ya habían trabajado. Entonces, nosotros hemos trabajado a un nivel, la recuperación, la hemos trabajado
digamos que viéndola solamente en convivencia, en las relaciones interpersonales, pero a veces ese proceso también necesita una relación con Dios, o sea, con un poder superior, con alguien que nos brinde esa altura, porque esa altura no es lo mismo que cuando a nosotros nos engrandecen como personas, nos halagan, nos felicitan, nos dicen cómo estás de bien, sino que ya cuando ya se está hablando de que las personas reconocían que había una altura que era superior a ellos y que debían empezar a reconocer y empezar a aceptar, pues ahí empezaba ese proceso donde se podía ver más la fe, donde podía haber más esperanza, donde en el día lunes también se ve que hay una rendición, unos actos de demostración en los que, por lo menos ahorita Robinson estaba hablando, pues cuando la persona dice, no, esto tan bonito, esto me sirve, ya, pero que a veces no se fijan en que pueda ser un estilo de vida lo que le están presentando o a lo que le debe, digamos, que recibir en esa entrada triunfal. Entonces, por- entonces, cuando se le da esa entrada, pues también están hablando de cierta altura que le iban a traer a las personas en su proceso y que no solamente lo iban a dejar limitado a conocer más más de lo que no le ha servido. Entonces las personas a veces dicen, esto yo ya me lo sé, o esto me tenía que servir en la vez pasada, pero no lo apliqué, sino que las personas también le estaban mostrando en ese momento algo que no conocían y que llegaba de alguna forma a brindar esperanza. Cuando se habla de la entrada triunfal, estaban recibiendo al que traía todas las promesas, al que traía las promesas de los antepasados, al que traía las promesas de los padres, de todos. O sea que se empezaba a activar todo lo que era imposible, lo que era inalcanzable, lo que estaba a una altura en la que las personas no podían acceder tan fácilmente. Y a veces no podemos acceder fácilmente a muchas cosas del proceso de rehabilitación y que yo creo que pues ahí está Dios haciendo la entrada en esos casos en los que nosotros necesitamos esa puerta abierta hacia la recuperación, que muchas veces pues, la hemos buscado de muchas formas, en muchos lugares y que de pronto no se han podido dar, que no hemos podido materializar eso. Felipe, Sí, señor. ahorita mencionabas, bueno, qué pena, sino que como voy manejando no me sale la opción de levantar la mano, Felipe, pero yo quiero aportar allí algo hasta que la señal se me vaya. Y pues no debemos olvidar que esta semana es conocida como la Semana Mayor. ¿Por qué será conocida como la Semana Mayor? Bueno, debería ser así, o sea, algo mayor o algo grande tiene que pasar con nosotros esta semana. Son 7 días, son una semana, inició ayer, Domingo de Ramos, inicia ayer con la entrada triunfal, sí, pero ¿cómo traemos nosotros eso al contexto de nosotros? Esa entrada, ¿qué necesitó el Señor para entrar, para iniciar? Y termina el próximo domingo, o sea, 7 días, 7 momentos, 7 cuadros, 7 figuras, y ahí vamos a ir mirando arresto, cena, muerte, duelo también, hasta el duelo. Debemos incluir allí esa parte. Y por ahí, sino que se me cruzó con otro compromiso, también escuchaba ahorita a Lee Robinson,
esa parte que se niega, ahorita hablabas, bueno, de aceptación, a veces cuesta aceptar ciertas cosas, sigue la negación, pero yo miraba como esas etapas, 7 días, 7 momentos que representan perfección, que representan proceso, que representan unas estaciones, que representan un caminar. El proceso de rehabilitación es un caminar donde necesitamos muchas cosas. ¿Qué necesitó el Señor para entrar? ¿Qué necesitó para iniciar ese proceso? Fe. ¿Qué necesitó, hombre? Humildad. ¿Qué necesitó? Perseverancia, constancia, esfuerzo. Desde luego que yo voy a dar como quizá un aporte, pero la señal me dice, valiendo, eh, pero yo meditaba, Felipe, y ahí me llegó cuando hablabas de la entrada triunfal. Y yo meditaba, hay personas muy buenas para entrar, para iniciar, pero cómo terminó el Señor y cómo cerró el proceso el siguiente domingo. Se quedó detenido, se limitó, se frenó, impidieron que habían dicho de él. ¿Será que realmente hubo un impedimento de fuerza? ¿O era mayor lo que él tenía? ¿O fue mayor lo que él tenía? Por eso, semana mayor. Semana mayor. ¿Cómo vamos a iniciar? Sí, realmente inició ayer. Pero ¿cómo vamos a mirar esos puntos? ¿Cómo estamos iniciando nosotros? Porque cuando uno va a iniciar una carrera universitaria, cuando uno va a cursar un proceso de rehabilitación, cuando el Señor iba a iniciar esta carrera que está enmarcada en la Semana Santa y en la Semana, voy a necesitar citas en este momento. ¿Qué crees que están necesitando? Y quizá no lo miremos por lo material, ¿no? Porque el Señor se despojó, dueño del oro y la plata, dueño de un palacio, lo adoraban, vino y tomó forma de siervo, nació en un pesebre, podía entrar con un ejército, podía entrar por caballo, podía entrar colocando condiciones como rey, como Mesías, bajo ese propósito. ¿Qué mensaje nos dejó él con la entrada? Haciéndose sentir. Y llama mucho la atención su humildad, que entró de la manera que nadie se lo esperaba. O sea, necesitaban metacognición porque no lograban dimensionar que el rey, que el que iba a llevarlos a ellos a una libertad a través de unas verdades, entrara de esa manera. A veces iniciamos mal, a veces entramos mal y por eso necesitamos terapia, orientación, confrontación. Entonces, no estamos entrando de la manera adecuada en el proceso de rehabilitación. No lo estamos iniciando. Alguien dijo que lo inicia mal. ¿Cómo termina?
inicia mal, ¿cómo termina? Lo que inicia mal termina mal. Siempre va a terminar mal. Lo que inicia mal, termina mal. Por eso nosotros tenemos que, obviamente, desde que iniciamos el proceso de rehabilitación, concentrarnos en que vinimos, obviamente, a un proceso de rehabilitación. Hola, hola, Nosotros lo escuchamos. hola. Ahí te escuchamos. Lo escuchamos, José. Ah, vale, se me había dado la señal. Sí, señor. Entonces, les decíamos, no sé hasta, no sé en qué paso, decíamos que el Señor entró. ¿Qué necesitó para esa entrada? Muchas cosas. Parte de ellas humildad, fe, mansedumbre, templanza. Muchas veces iniciamos propósitos, metas, y no los terminamos. Robinson o Felipe, continúen mientras que Matías vuelve y se conecta, por favor. Sí, señora. Podemos continuar con los aportes que tenga. Tienen aportes en las otras sedes, las personas que están conectadas sobre la importancia de lo que son estas estaciones, de la representación que tienen en el proceso, en lo que se ha venido hablando de estas escuelas, en cómo influyen en el aprendizaje, en la evolución de nosotros mismos como personas. Sí, señor, buenos días. Pues yo tengo un aporte sobre el domingo de Ramos y pues en lo que he investigado y en lo que hemos pasado, pues en lo que he pasado en ese transcurso de mi segunda Semana Santa. Entonces, pues le puedo dar significado que el domingo de Ramos es el inicio de un camino de transformación profunda, en donde, como lo decían anteriormente, estamos en unas etapas donde dejamos de entrar solo con emoción, que sería la inocencia, nos permitimos sentir y hacer cosas de las cuales no tenemos como ideas, sino que solo nos dejamos llevar y entramos en una conciencia. Entonces el Domingo de Ramos solo no es una conmemoración religiosa, sino que es una radiografía en el proceso humano de transformación, porque pues cada día refleja una etapa que también se vive en nuestra recuperación. El Domingo de Ramos para mí es la toma de decisión en el que decidimos nosotros decir que sí y reconocemos de que solos no pudimos y necesitamos ayuda, porque tenemos una emoción de esperanza, tenemos el entusiasmo y pues damos el primer paso para nuestra restauración y nuestra rehabilitación. Este es el ingreso a la apertura inicial y la motivación de querer cambiar. Cuando digamos que la motivación se acaba, empieza la disciplina que mantiene pues el seguir de nuestro proceso.
La decisión no solo empieza con la transformación, sino que, como le decía anteriormente, es la purificación de nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces, pues sí, eso es lo que yo entiendo y lo que asimilo al Domingo de Ramos con la recuperación. Gracias. Muy buenos días, acá hay un aporte también de de Cali. Un aporte en mi día, si me permite, por favor. ¿Están en Samam? Buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Bueno, buenos días. El aporte que tenemos acá también en el Samam, mucho gusto, mi nombre es Carlos Estacio, pues, parece interesante lo que estamos hablando, ¿no? Sobre Domingo de Ramos, ya que era algo que no teníamos muy presente, pero pues se habla de la entrada triunfal, ¿no? Que hablaba ahorita el apóstol. ¿Sí o no? De pronto, en una etapa de rehabilitación, de aceptación, de cambio, de renacer, muchos llegan, muchos llegamos en contra, otros llegan voluntariamente, pero no nos damos de cuenta ni valoramos de que estamos haciendo una entrada triunfal para nuestras familias, es una entrada triunfal. ¿Sí o no? Porque pues estamos llegando a un lugar donde vamos a tener cambios, tanto espiritual, mental, físicamente. Pero también no nos damos de cuenta de que esa entrada triunfal, como decía el apóstol que hizo Jesús, ¿sí o no? Viene con ciertos atributos de cambio que son más que todo de, ¿cómo le podría decir? De sacrificios, ¿sí o no? Para usted llegar a algo triunfal, cuando usted empieza una carrera o va a empezar un partido, usted se debe ejercitar, ¿sí o no? Para que ese partido termine bien y pueda tener un triunfo. Igualmente pasa en el proceso, ¿sí o no? Esa entrada triunfal, ¿sí o no? Jesucristo tuvo que sacrificar muchas cosas, aún las personas que lo aclamaban y le abrían el camino no sabían que él estaba haciendo un sacrificio para poder que nosotros y todo el mundo tuviera una salvación. Ahora, muchos estamos en la fundación, ¿sí o no? Porque estoy diciendo a nivel de Semana Santa y de la rehabilitación aquí dentro del proceso de la fundación. Podemos que el proceso es toda la vida, ¿sí o no? Pero hay muchos que llegamos y estamos ahí, pero aún no hemos desempacado. O sea, ¿cómo va a haber un triunfo si no has desempacado todo eso que te perturba, todo eso que te inquieta, todo eso que te consume, todo eso que hace que pues, no puedas tener un cambio, eso que se vuelve un tropiezo, una justificación en tu vida? ¿Sí o no? Entonces es difícil lograr un triunfo si tú no te dispones. Obviamente, pues para que haya una purificación, ¿sí o no? Primeramente, pues, para que haya una purificación en ese templo, como te digo, ya llegas a la fundación, ¿sí o no? Ya estás en la entrada triunfal, te pusieron en el camino ciertas aquellas personas, tus papás, los people, un padrino, te abrió el camino, ¿sí o no? Por medio de la bendición te abrió el camino y te llevaron a un lugar para que tú puedas tener un cambio, ¿sí o no? Pero recuerda que, como decíamos, para purificar ese templo que es tu cuerpo, que es tu espíritu, que es tu alma, ¿sí o no? Se necesitan una serie de pasos, ¿sí? Esa serie de pasos es, como decía el apóstol, una humildad, una aceptación, una entrega, un amor, una mansedumbre, una constancia para poder pues llegar a donde tú quieres llegar, ¿no? No es fácil, pero pues obviamente en mi caso, si yo no lo digo en mi caso, yo hace un año estuve aquí, la Semana Santa pasada estuve aquí, pero nos preguntaban que qué sería ahora en el cambio perdón, nos decían, la clase era que cómo sería mi restauración o qué sería ahora mi restauración en la Semana Santa. Y realmente empecé bien, salí por la puerta grande, pero me faltaron pasos para poder dar un triunfo como de pronto
no como yo quería, sino como era la voluntad de Dios. Ahora de nuevo estoy aquí, ¿sí o no? Y pues esto obviamente me confronta, me hace saber de que debo disponerme más, que no es mi tiempo, sino el tiempo de Dios, ¿sí o no? Porque pues para verdad es el tiempo y pues ese era mi aporte, ¿sí o no? Pues de igual manera, pues Dios los bendiga y que tengan una excelente mañana. Acá en la sede de Cali tenemos un aporte también. Muy buenos días a todos los presentes, buenos días a la familia. Aquí en Cali mi aporte sería más que todo como sobre la aceptación, ¿no? Como decía Miguel Robinson, muchas veces nosotros llegamos al proceso sin aceptar de que necesitamos un cambio, sin aceptar de que nuestra vida era ingobernable antes de llegar a la fundación, porque por algo estábamos en un consumo, ¿no? Entonces, esto a mí me lleva a que debemos aceptar el cambio. Bueno, hablando sobre mi vida y todo eso, yo muchas veces no aceptaba, aún no lo acepto, ¿no? Muchas veces la pérdida, o muchas veces no aceptamos la pérdida de un ser querido. Muchas veces nosotros pensamos de que esas personas deben durarnos a nosotros, digamos, para toda la vida, ¿no? Pero entonces cuando aprendemos a aceptar de que Dios es el único que puede decidir esas cosas, entonces pensamos también como decía la película, a soltar también, necesitamos empezar a soltar, como decía también la diapositiva, a soltar hechos que no, o que no nos sirven, y empezar a trabajar por humildad y a recibir también por humildad, digamos, como la semana que estamos iniciando, o cada enseñanza que nos aplican en estos espacios, porque para mí esto nos edifica, nos construye como algo positivo, o nos construye, son herramientas que estamos recibiendo para nuestro diario vivir, no solo aquí en el proceso de rehabilitación, sino cuando salgamos, porque como decimos, esto aquí no es para toda la vida. Gracias a Dios en estos momentos yo ya aprendí y acepté que tenemos que vivir este proceso, porque todo en la vida es un proceso, no solo el de rehabilitación, sino que todo lo que llevamos es un proceso. Y pues gracias a Dios estamos aceptando y sacando adelante nuestro proceso de rehabilitación. Y pues que esta semana sea una semana de mucho más aprendizaje y ese gran aporte. Bueno, muy buenos días, soy Gilder. Voy a hacer un aporte pues, diría yo desde mi estudio de vida, puede llegar al proceso pues, de que, así como decía el compañero, muchas veces nosotros echamos la culpa con toda la pérdida de un ser querido, y como de la idea positiva aquí al final dice mientras sigamos criticando, sigo con estado al pasado, cuando acepto el Dios liberarme. En sí, siempre nosotros cuando estamos en consumo, nosotros para todo tenemos una excusa, ¿no? Que no, que yo compro por esto y que yo compro por lo otro. Pero no aceptamos que esto que verdaderamente tenemos ese problema con la drogadicción, ¿no? Porque cuando nosotros la probamos, nos gustan y seguimos consumiendo y después ya sacamos excusas para poder seguir haciéndolo, ¿no? Les llegábamos a la casa y le decíamos a nuestros padres, no es que sea aburrido, me quiera consumir. Cuando estábamos contentos, no es que estoy muy contento, cuando quiero ir a consumir. Entonces, gracias a todo eso, hasta la fundación nos enseñaron a manejar todo eso que digan las emociones, ¿no? Me decía la profesora esta mañana en el devocional sobre esa película de las emociones, también tenemos que aprender a controlar todo eso y pues, prácticamente el proceso de rehabilitación nos ayuda a veces más que todo a controlar esas cosas
que nos hacían mover emociones y que nos ayudaban a que recayéramos. Nos enseñaron a realmente aceptar que teníamos ese problema con la drogadicción. Pues es una profesión acá de la fe, Carlos. Muchas gracias, Wilder. Sí, es eso. Y no menos importante también recordar que la Semana Santa es la fiesta cristiana que recuerda los últimos momentos de Cristo en la tierra, la pasión, la muerte y la resurrección. Es decir, desde que llega a Jerusalén, proclamado Salvador, hasta que es procesado, muerto y enterrado y nuevamente resucita. Traigámoslo al marco de la rehabilitación y de la recuperación aquí en la Fundación. Es empezar desde cero, es morir a ese viejo hombre, ya con valentía enfrentar un proceso de rehabilitación. No obstante, nacer y empezar a dejarse guiar nuevamente. Desde la inocencia, porque no sabíamos nada de una rehabilitación, dejarnos guiar, aprender. Aparte de todo, aferrarnos a ese poder superior, a esa ayuda divina, que es la que nos restaura nuestra carne, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser. Y aparte de todo, que la espiritualidad es la única que nos da la fuerza, es esa ayuda extra que nosotros necesitamos para poder salir de este proceso. Bien lo decía el apóstol, vamos a tener toda una semana de recogimiento, de introspección para nosotros, aparte de todo aprendizaje. Vamos a ver algo más que tienen que ver con lo de la Semana Santa, con cada una de las etapas que nosotros vivimos aquí en la rehabilitación, desde la inocencia, conciencia, gobierno, promesa, ley, gracia, y la última que es la dorada, que es el reino, donde la persona termina su proceso de rehabilitación y sale como triunfador de un proceso de rehabilitación, pero habiendo pasado por unas etapas y por un conocimiento donde se aplica y no solamente, como lo decía yo ahorita, se deja como fachada, no, sino que se vuelve una estructura y obviamente nos va a ayudar a pararnos duro allá cuando estemos en sociedad. Entonces, muchísimas gracias por las personas que estuvieron presentes en esta Escuela de Sabios de hoy, lunes, iniciando semana, con nuevas ganas de vivir, con nuevas metas, un nuevo propósito para nuestra vida, aferrándonos a esta palabra, al devocional, a cada uno de los conocimientos, dejándonos guiar, empezando a vivir una nueva vida. Amén, muchachos. Muchas gracias, nos vemos para una nueva Escuela de Sabios el día miércoles. Que tengan feliz día.